Depuración de aguas residuales en Fratelli Branca, Argentina. Esto que vemos aquí es el reactor biológico de la planta de tratamiento. Por la cañería vertical a la izquierda tenemos la entrada de aguas residuales al bioreactor. La cascada marrón rojiza es el retorno de microorganismos al sistema, que se ocupa de biodegradar mediante la acción de una enorme cantidad de bacterias, arqueas, protozoos y otros organismos a los contaminantes que ensucian el agua residual, principalmente a los que están disueltos, como ser azúcares, alcoholes y otros. Los insolubles se separan aquí previamente en lo que se denominan reactores físico-químicos, donde luego de ajustar pH se añade coagulante y floculante. El clarificado de esos reactores, una vez separados los barros primarios, es el que pasa al reactor biológico, del que vamos camino ahora a observar su porción distal. La coloración amarronada proviene de los millones y millones de microorganismos que están suspendidos en el licor mezcla, así se llama el contenido del reactor biológico, el licor mezcla. Allá se observa el sedimentador secundario. Ahora vamos a bajar del reactor y echar una mirada desde aquel extremo. Como dijimos, la función del reactor biológico es degradar los contaminantes, y la función del sedimentador secundario, que ahora vamos a ver, es la de separar todos los bichos, todos los microorganismos del agua tratada. Los organismos tienen que irse al fondo, es un barro marrón rojizo, y el agua tratada queda sobrenadante en superficie. Aunque en el momento de la filmación el nivel hidráulico estaba bajo por un tema de bombeo, está esta pequeña grieta que nos permite observar el agua tratada, que normalmente saldría de un poco más arriba, y vemos la calidad del agua tratada de nuestra planta de fluentes líquidos. Esta es la canaleta y ese es el foso por el que pasa el equipo siguiente. Echamos un vistazo más a la superficie del sedimentador. Está en condiciones como debe ser. Y luego esto pasa por una clorinación, en el laberinto de clorinación, así se denomina, para matar a los organismos, especialmente enfocados a los organismos patógenos que hayan pasado con el agua, suspendidos en el agua. Hasta la parte final vemos el agua tratada. Esta es el agua que está saliendo al ambiente, devolviéndose al cuerpo receptor. Muchos de los equipos electromecánicos y sensores se controlan desde interfaz SCADA. Nuestra planta cuenta con un importante laboratorio que se halla especialmente enfocado en los controles microbiológicos del tratamiento, dado que este tipo de sistemas de barros activados presenta una alta complejidad. El personal de efluentes debe asegurarse de mantener la salud ecosistémica en el reactor biológico para que éste se mantenga en funcionamiento y el agua tratada salga en condiciones. Vemos en las probetas, cuando el licor mezcla se deja de agitar, cómo sedimentan los barros y el agua tratada queda en superficie. La planta de tratamiento está diseñada para procesar unos 1100 kilos de carga orgánica por día. La carga orgánica se calcula multiplicando el caudal de entrada a la planta de tratamiento por la DQO. La DQO es la demanda química de oxígeno y es una medida de cuán sucia está el agua. Así se ve al microscopio el licor mezcla. Este animalito es un protozoo del género Litonotus o Amphileptus, no estoy seguro. Todos los montoncitos de cosas que hay por acá por el costado son bacterias. Las bacterias en esta escala son puntitos. Este es otro, una aspidisca seguramente. Acá vemos un nematode. Los redondeles estos son unas amebas tecadas. Allí atrás hay un metazoo. Las amebas son protozoos. El gusano que estaba atrás, un oligoqueto, es un metazoo. Aquí hay unos ciliados fijos que son como florcitas del mundo microscópico. También son protozoos. Recordamos que los grumos que vemos son miles o millones de bacterias, digamos, amontonadas entre sí, muchos miles. Ahí aparece fuera de foco otro oligoqueto,
gusano microscópico, pariente de la lombriz de tierra, pero estos son tamaño microscópico. Se llaman Aelosoma, es el nombre del género de estos gusanitos. A ver, ahí lo vemos de vuelta. No, es diversísimo. Acá hay un rotífero. Este es un metazoo, un micrometazoo también. Nosotros los humanos somos metazoos, digamos, pero estos son microscópicos, ¿no? Metazoos son pluricelulares y los protozoos, que aquí vemos muchos, son unicelulares en su mayoría. Un montón de protozoos, de ciliados libres, de flagelados. Aquí hay otra muestra de ciliados fijos, también protozoos, recordemos. Cada uno es un individuo. Otro metazoo, en este caso aparentemente un crustáceo microscópico. En definitiva, todo este complejo microecosistema puede subsistir siempre y cuando se mantengan las condiciones relativamente oligotróficas en el ambiente, o sea, de baja carga, baja cantidad de nutrientes en el ambiente, poco alimento, agua bastante limpia. Pensemos que cuando uno apaga la aireación en el reactor biológico, los barros se van al fondo y lo que queda arriba es agua limpia. Entonces todos estos bichitos tienen poco alimento disponible. Eso se denominan ambientes oligotróficos. Ahora bien, la planta tiene grandes problemas cuando el efluente que llega al reactor biológico especialmente está muy cargado, o sea, cuando se superan ese límite máximo de 1100 kilos de carga orgánica que habíamos dicho para que pueda procesar el efluente, el reactor biológico. Ya con 1100 kilos está en el límite, ya estamos dejando de ser un ambiente oligotrófico. Entonces los bichitos empiezan a morirse, las bacterias empiezan a no poder degradar bien el efluente, los contaminantes, empieza a distorsionarse el estado de la biomasa, se generan muchos microorganismos filamentosos que hinchan el barro. Ahora vamos a ver unas imágenes. Para poder observar e identificar los distintos filamentos se realizan distintas tinciones. Imaginen que al haber muchos filamentos, miren qué barbaridad, ¿no? Cuántos filamentos, es terrible esos casos. Al haber tantos filamentos en el licor mezcla, el barro queda hinchado, no puede sedimentar. Incluso algunas veces flota barro en vez de sedimentar. Y cualquiera de los dos problemas, ya sea bulking o foaming filamentoso, lleva a dificultades de separación del agua tratada en el sedimentador. Los problemas de separación de barro y agua son graves, provocan escape de sólidos, entre ellos microorganismos patógenos, provocan obturación de cañerías. Por supuesto es desagradable se observa a simple vista que el agua no está limpia, pero además hay otros problemas que a veces pueden ser incluso igual o más graves, que son los problemas cuando el reactor biológico no llega a depurar la carga orgánica, porque hay tanta carga orgánica que, como dijimos, el ambiente deja de ser oligotrófico, el oxígeno no alcanza y los microorganismos no pueden biodegradar el contaminante. Entonces tenemos agua tratada que no sale bien tratada, sino que escapa con presencia de grandes cantidades de carbono, de nitrógeno, de fósforo, de detergentes, podría ser de sustancias lipídicas en algún caso, y cada uno de esos contaminantes que sale al ambiente provoca daños que en algunos casos son muy serios, que afectan tanto al ambiente no humano, digamos, como a las personas. Aunque esto no es agua potable, todos estamos en contacto en forma más directa o indirecta con el agua volcada. Así que ahora vamos a hacer una rapidita revisión de algunos daños provocados por contaminantes principales que salen con el agua tratada si enviamos a la planta de tratamiento agua muy cargada de efluente. Por ejemplo, si, imaginemos, un lote de producción sale mal y lo tiramos a la canaleta, lo volcamos a los pozos que después llevan el agua efluentes, en vez de sacarlo por un camión que lleve ese contaminante muy cargado a un tratamiento externo mucho más grande que está preparado para depurar
agua con esos niveles de contaminación. Entonces, vamos a ver qué daños podemos provocar, a veces sin saberlo, ¿no es cierto? Porque uno no se da la idea de esto, no se hace la idea de estos problemas, y para eso es esta capacitación especialmente, para que nos tomemos conciencia todos, lo más posible, de los daños que podemos provocar al volcar agua muy cargada hacia la planta de tratamiento de efluentes líquidos. Van a ver que son cosas que a veces nos pueden sorprender. Será importante que podamos tomar conciencia de que aunque nuestra planta de tratamiento es buena, es fuerte, es robusta, también es frágil. O sea, es fuerte dentro de ciertos rangos, de los rangos de operación, pero es muy frágil cuando nos salimos de los rangos de operación y causamos que el agua salga maltratada al exterior. Así que vamos a entrar ahora a charlar de esos daños que podemos llegar a provocar. En este cuadro tenemos un resumen de los límites de vuelco aplicables en Provincia de Buenos Aires y Capital Federal, cuando el agua es recibida por una colectora pluvial o bien un cuerpo de agua superficial, como ser el río. En nuestro caso aplicarían las dos columnas de la derecha, especialmente la que dice ADA. Vemos que la tabla está partida en dos, que es la resolución 336 del 2003, con diversas exigencias en lo que son este listado de unos 58 límites de vuelco. Bien, esto para vuelco a cuerpo de agua superficial. En la canaleta donde volcamos nosotros, una parte terminará llegando al río, pero una gran parte va a ir infiltrándose por el suelo. Entonces, digamos que también sería correcto tener en cuenta los límites para vuelco al suelo. Comencemos por el vuelco de cualquier tipo de sustancias orgánicas a un cuerpo de agua, que por un lado tendrán el efecto propio de las sustancias que sean, pensemos que pueden ser diversísimas, pero por otro lado van a tener un efecto que en general es común a todas, que es una reducción de la cantidad de oxígeno disuelto en el agua. Le van a quitar el oxígeno disuelto al agua. ¿Y esto por qué es que sucede? Resulta que las bacterias que están presentes en el ambiente reciben la contaminación orgánica como comida, por lo que comienzan a trabajar biodegradando las sustancias orgánicas, multiplicándose y siendo cada vez más en el medio, y estas bacterias aerobias en ese proceso quitan el oxígeno disuelto que también servía para la vida de los peces y otros organismos. ¿Cuánto oxígeno necesitan los peces para vivir? Bueno, una trucha con 7 ppm, 7 miligramos por litro, es suficiente. Los bagres, que son peces de fondo, les alcanza en general con 2 ppm. Y a las bacterias, con 1 miligramo por litro, una parte por millón de oxígeno disuelto, ya pueden trabajar la mayoría de ellas. Entonces, sumado a que sus metabolismos suelen ser mucho más rápidos que los de los organismos superiores, ellas pueden trabajar con menos oxígeno y trabajan muy rápido, entonces terminan quitándole el oxígeno al resto de la vida en el ambiente donde están presentes. Esto siempre que haya comida para ellas, ¿no? Materia orgánica que se haya volcado para degradar, para biodegradar. Como ya hemos visto en el laberinto de clorinación, a la entrada del laberinto de clorinación, se le agrega hipoclorito de sodio, o sea, lavandina, al agua tratada para matar a los organismos patógenos. Ahora bien, si uno se pasa de mambo, se le echa demasiado cloro al agua, el cloro es dañino en el ambiente. Es dañino porque, por ejemplo, al reaccionar con la materia orgánica que va encontrando, genera sustancias cancerígenas como el cloroformo y otros trialometanos, y sustancias tóxicas como las cloraminas. Entonces, la presencia de cloro en exceso en el agua genera sustancias tóxicas y cancerígenas. Además, le complica la vida a los peces, si llega al cuerpo a un río, mata las bacterias del suelo y evita que crezcan las plantas, un montón de daños. Ahora veamos qué pasa si falta cloro. En la legislación veremos que se exigen algunos indicadores de contaminación fecal, como ser los coliformes fecales. Cuando hay presencia de coliformes fecales o hay presencia más allá de lo permitido en un agua tratada, eso es solamente un semáforo rojo, es como la punta del iceberg, la parte de arriba del iceberg que nos indica que si tengo esos organismos, es muy probable que tenga un montón de otros organismos que sean patógenos en el cuerpo de agua. O sea, toda la parte del iceberg sumergida que vemos acá. Hay unas 200 enfermedades que se transmiten por el agua. Un ejemplo es la hepatitis,
Cuando una persona infectada va al baño con las excretas se liberan unos 1.000 millones de virus de hepatitis y para infectarse alcanza con ingerir uno o dos virus. Miren la relación de concentraciones, ¿no? Y lo importante que es desinfectar adecuadamente el agua. Los detergentes, que se miden por el análisis SAAM, que es sustancias activas al azul de metileno, en particular mide los detergentes aniónicos, que son la mayoría. Los daños asociados a la presencia de tensoactivos en el cuerpo de agua, por un lado están en que sabemos que generan espumas, y las espumas interfieren con la fauna neustónica. La fauna neustónica es la que utiliza para vivir la superficie del agua. Pensemos en un patito que vive nadando por arriba, donde está la espuma, el pato no va a ir, o los animales que necesitan ver para pescar en profundidad. Otra dificultad está en que dificultan la transferencia de oxígeno branquial en los peces. Otra dificultad más está en algo que en general no se tiene mucho en cuenta, y que es que si el cuerpo de agua tiene contaminación, pensemos por ejemplo que tenga contaminación fecal con virus, etcétera, bacterias, patógenas, esos patógenos que están en el agua, muchos de ellos van a estar también en la espuma. Y la espuma se vuela. Entonces al volarse transforma una enfermedad que sea transmisible por el agua en una enfermedad parcialmente transmisible por el aire. Que pensemos que es mucho más complicado. Entonces imaginemos, yo voy con mi bebita UPA, viene una espuma, le cae en el cachete, se la limpio, uy, una espumita y se contagió de hepatitis. ¿Tá? Miren qué grave, ¿sí? Qué efecto a veces impensado de la espuma. Además, los detergentes suelen llevar en su formulación compuestos fosforados, entonces si hay espuma de detergente es posible que haya presencia de compuestos fosforados con los problemas que ya vamos a ver. Los lípidos, grasas y aceites se miden mediante el análisis SSEE, que es sustancias solubles en éter etílico. Provocan daños como ser la obturación de cañerías, que se va juntando grasa. Al llegar a los cuerpos de agua se van ubicando en superficie y evitan que se oxigene por esa vía el cuerpo de agua. Esto lleva con el tiempo a la putrefacción del lago, del río, y que se genere un caldo de cultivo para infecciones. Los ácidos grasos presentes en triglicéridos, por supuesto, van acidificando el cuerpo de agua, y esta acidificación se suma a la que sucede por los procesos anaeróbicos. Veamos ahora los daños asociados al hueco de fósforo, que es el nutriente limitante en nuestra zona y en muchas otras del planeta. El terreno de Sudamérica, deficitario en fósforo, recibe este nutriente del desierto del Sahara por vía atmosférica. Si el Sahara fuera un bosque, bueno, no nos llegaría, ya nos dejaría de llegar el fósforo para nuestra zona. Y entonces, ¿qué impacto provoca esto de que sea limitante? Bueno, el fósforo es crucial para la eutroficación o eutrofización, es lo mismo de las dos formas, de los cuerpos de agua, especialmente de los cuerpos de agua lénticos. Se ponen verdes, ven, ya sea cualquiera de los dos vasitos que tienen sacados ahí, se ponen verdes por el crecimiento de algas, principalmente unas algas microscópicas que se llaman cianobacterias o algas verde azuladas, y también clorofitas, algas verdes, microscópicas y macroscópicas, y otras. Las algas no es que surjan de la nada, sino que están presentes en muy pequeñas cantidades, pero cuando les agregamos el nutriente que estaba limitando su avance, aparece un boom de algas, un boom algal de cianobacterias. Estas cianobacterias cuentan con vacuolas gasíferas que inflan y desinflan a voluntad, con lo que modifican su capacidad de flotación. Pueden estar flotando arriba, en una zona intermedia, o irse al fondo. Entonces, cuando el cuerpo de agua es léntico, que tiene poco movimiento, o bien las márgenes de algunos cuerpos de agua lóticos, que también tienen poco movimiento, les permite utilizar esta capacidad propia de inflar o desinflar sus bolsitas de aire para ganarle al resto de especies presentes. Imaginemos, llega nutriente a un cuerpo de agua, empiezan a desarrollarse muchas cianobacterias, suben, le tapan la luz al resto de organismos vivos, ellas consumen los nutrientes que hacen en superficie, los organismos bentónicos del fondo se van a ir muriendo porque no pueden hacer fotosíntesis y empiezan a acidificarse, etcétera, hay problemas en el fondo. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Las cianobacterias van a desinflar sus bolsitas y se van a ir al fondo a comerse los nutrientes de los
los seres vivos muertos que hay abajo. Y así van subiendo y bajando y le ganan a todos, salvo que haya, ¿qué cosa? Salvo que haya turbulencia. Entonces los cuerpos de agua lóticos no son fácilmente eutroficables. Es muy difícil que se eutrofique un cuerpo de agua lótico como un río, salvo que se mueva muy lentamente o en las zonas en que está más estancado. Varias especies de cianobacterias son nocivas por contacto para la piel y complican la potabilización del agua, porque liberan cianotoxinas, por ejemplo, al ser destruidas ellas. Estas cianotoxinas normalmente no se miden en el agua potable, no están dentro de las exigencias de agua potable y causan dolencias diversas al organismo. Entonces, una planta potabilizadora de un pueblo que no esté preparada para encontrarse con agua con cianobacterias no va a poder remover las cianotoxinas del agua y es posible que pasen de largo y la supuesta agua potable termine siendo no potable. Han ocurrido casos en nuestro país. Si se le siente al agua olor a tierra húmeda, especialmente cuando uno se ducha con agua caliente, que se siente más, es por la presencia de geosmina, y la geosmina es una sustancia que está relacionada a que había cianobacterias en el agua que se potabilizó. No implica que el agua sea no potable, pero la geosmina en concentraciones de nanogramos por litro ya le da olor al agua, entonces es muy difícil sacársela sin que impotabilice el agua, digamos, le da un poco de olor a tierra húmeda. Un contaminante muy importante es el nitrógeno en el agua. El parámetro denominado nitrógeno total agrupa varias especies nitrogenadas. Por un lado, lo que es el nitrógeno total quiedal, que está compuesto por el nitrógeno orgánico y por el nitrógeno amoniacal. Y por otro lado, el nitrógeno de nitritos y de nitratos. ¿Dónde encontramos el nitrógeno orgánico? Bueno, principalmente en proteínas, en ácidos nucleicos y también en algunos aminoglucósidos, etc. Todas las especies nitrogenadas causan daño, que ahora vamos a ver, pero nuestra legislación, en la zona de Buenos Aires, por ejemplo, dice en letras nitrógeno total, pero cuando refiere el análisis del estándar métodos para medirlo, refiere el análisis del nitrógeno total quiedal. Entonces se termina exigiendo solamente nitrógeno orgánico y amoniacal y no se exigen nitratos y nitritos cuando vamos a ver que causan daño. A principios de siglo, el estado de Nueva York invirtió 1,2 billones de dólares para eliminar los nitratos y nitritos del agua. Algo que por lo menos nos habla de ese lado de que tienen un efecto contaminante, ¿no? Ahora bien, ¿qué daños provocan las especies nitrogenadas? Bueno, el amonio y más el amoníaco todavía son tóxicos para la vida acuática, tanto como para animales como para plantas. ¿Vieron que hay desinfectantes que son sales de amonio cuaternario? Bueno, el nitrógeno orgánico se va hidrolizando en el medio y va pasando a nitrógeno amoniacal. El nitrógeno amoniacal se oxida en los cuerpos de agua consumiendo gran cantidad de oxígeno para pasar a nitritos y luego a nitratos. Los nitritos son cancerígenos, el ácido nitroso es un agente mutagénico sencillo de elección en biotecnología, y los nitratos ingeridos en el ambiente reductor del estómago pasan a nitritos. Además de los efectos mutagénicos que poseen y su consecuente carcinogenicidad para todas las personas, las especies nitrogenadas favorecen también la eutroficación y tienen un efecto muy importante sobre niños menores de 1 año que beban agua con nitratos y nitritos, que pueden matar a los niños por metahemoglobinemia. Causan lo que se conoce como el síndrome del bebé azul. Ven que tienen los labios, las manitos y los piecitos azulados. Esto es porque los nitritos reaccionan con la hemoglobina, pasando el ferroso, que tiene la molécula porfirínica de la hemoglobina, a hierro férrico y transformándola por tanto en metahemoglobina, que resulta inútil para transportar el oxígeno respirado. Los bebitos más o menos hasta el año no tienen suficiente metahemoglobina reductasa, una enzima que tenemos los adultos para combatir este fenómeno y entonces no pueden contrarrestar el efecto causado por los nitritos ingeridos y pueden llegar a morirse, ¿sí? Si sucede esto, la manito azul y los labios, los pies, hay que llevar al nene al hospital, se le hace un tratamiento, creo que es con azul de metileno y con oxígeno, etcétera, para revertirlo, ¿no? Yo tenía un caso de una fábrica de huevos, en realidad una fábrica que recibía huevos de gallina y los pasteurizaban, hacían huevo en polvo, huevo líquido en la zona de Pilar, que trabajaba bastante mal con la parte de efluentes y los he encontrado volcando el agua con huevo al suelo. El pasto crecía re bien, pensemos,
pero al lado, a no muchos metros de la fábrica, había un montón de casitas humildes. Esas casitas humildes tienen pozos muchas veces mal hechos, que a veces toman agua de la napa freática, o bien no están bien encamisados, aunque tomen de la napa más profunda. ¿Y qué hace la mamá cuando toma agua para dárselo a su bebito y que le desconfía ese agua? En general la hierve, ¿no? Y en el caso de los nitratos y nitritos es justamente al revés. Va a matar a las bacterias que haya presentes, pero concentra, capaz que la hierve y la lleva al doble de concentración que tenía antes. El huevo sabemos que tiene muchas proteínas, las proteínas tienen nitrógeno, en el nitrógeno va pasando por el ciclo del nitrógeno y llegando en muchos casos a nitratos y nitritos que van a estar presentes en el agua de la napa freática. En aquel caso, por un lado, le expliqué al gerente de la fábrica esta que vos podés estar matando pibitos por volcar agua con huevo al piso, y por otro lado se le intimó a dejar de efectuar esa maniobra y a medir la potabilidad del agua en las casas que estaban tomando de la zona alrededor de la fábrica. Veamos la criticidad, ¿no?, de que una planta de tratamiento salga de especificación, funcione mal y se terminen volcando al suelo nutrientes, contaminantes como nitrógeno en exceso, fósforo del suelo o a un río, ¿no? Nitrógeno, fósforo, DQO, DBO, que representan el carbono y otras cosas. La contaminación con azufre causa diversos inconvenientes. Por un lado está la liberación de sulfídrico, tóxico, además de muy oloroso. Recordemos que a concentraciones elevadas de sulfídrico se satura la sensibilidad olfativa y pasamos a respirar este gas extremadamente venenoso sin darnos cuenta. También los vuelcos de especies azufradas tienden a acidificar el agua, generando corrosión de hormigones, por ejemplo. Por otro lado, se favorece el desarrollo de bacterias que son dependientes del azufre, como las bacterias púrpuras del azufre, las bacterias verdes del azufre, similares a los booms algales que estudiamos en el caso del fósforo. Y estos organismos terminan desplazando a otros endémicos que habiten allí en la zona de vuelco. Y así cada analito, cada contaminante termina generando diversos daños al ambiente y a las personas. Nosotros vimos solamente algunos en esta presentación. El objetivo de proteger a la Pachamama, a nuestros hijos, a los hijos de nuestros vecinos, es el que lleva adelante las personas que trabajan en nuestra planta de tratamiento, en la zona, en el sector ambiental de la empresa. Tengamos primero un especial reconocimiento y consideración para nuestro personal de Fluentes, que está allá al fondo, allá lejos de la planta de tratamiento, como muchas veces sucede en muchas fábricas, pero no por eso deja de ser extremadamente importante, como fuimos aprendiendo hoy. Ahora bien, desde el puesto que cada uno desempeña en la organización, ya sea de producción, de mantenimiento, de limpieza, gerencias, etcétera, tengamos en cuenta, ahora que lo hemos aprendido, este cuidado especial que hay que tener cuando uno vuelca efluentes, vuelca residuos líquidos, digamos, a lo que es la planta de tratamiento de efluentes de nuestra compañía, para cuidarla, ¿sí? Necesitamos, no podemos volcar cualquier cosa, total, es como cuando uno tira el inodoro, no tira el botón, bueno, se va y ya uno se olvida de lo que se fue. Bueno, en este caso, son compañeros nuestros los que se encargan de tratar los efluentes líquidos, y están todos estos bichitos, diversidad enorme de bichitos que fuimos aprendiendo, que son robustos y fuertes, pero también tienen su fragilidad, como dijimos hace un momento, y si volcamos sustancias muy cargadas al cuerpo, a las cañerías que van a la planta de efluentes, la planta se sale de especificación y los daños provocados son inmensos, aunque no nos enteremos, ¿sí? Pero ahora ya no podemos decir que no sabemos. Sabemos que estas cosas pasan, que nuestra responsabilidad por volcar algo muy cargado a la planta de tratamiento va a estar muy posiblemente enfermando a personas y hasta podemos llegar a matar personas, ¿sí? Miren lo grave, acuérdense de los niñitos pequeños con el nitrógeno, por ejemplo, lo grave que son estas cosas. Entonces, cuidemos, y cuando tenemos efluentes líquidos muy cargados, bueno, se llama un camión, van al destino que corresponda, pero necesitamos poder seguir estando orgullosos de nuestra planta de tratamiento, de nuestro personal,
y entre todos cuidarla y visibilizarla, ¿sí? Visibilizar con el orgullo de cada uno de los que trabajamos en esta compañía de que nuestra agua tratada está en especificación.